estelar global. Hola a todos, bienvenidos a La Cima del Éxito, un espacio de documentales que se encarga de relatar las impactantes historias de las marcas más famosas del mundo. Una sección que se dedica a ver y analizar el inicio de las más grandes empresas y de sus creadores. Y bueno, en este video, la historia que estás a punto de ver es la siguiente. Productos Inalexa, sanos y divertidos. Inalexa, una de las marcas de snacks ecuatorianos más grandes del país. Actualmente Inalexa, con operación a nivel nacional e internacional, tiene sus firmas registradas en productos como papas, chifles, snacks, tortillas, panques y demás, siendo actualmente propiedad de Arca Continental, filial de Coca-Cola, y que Inalexa tiene a marcas como Tortolines, Tostitos, Sarita Rizada, Inacake, Mama Fanny, Bonnie, Tigretón y demás. Inalexa tiene su origen para el año 1972 en Guayaquil, Ecuador. La empresa inició sus actividades como un negocio familiar. El nombre Inalexa es una abreviación corta del nombre Industrias Alimentarias Ecuatorianas S.A. y en sus inicios la empresa fabricaba productos de repostería y galletería. Y fue creado por los empresarios José María Llopar, José Castelvi, José Rabascal y su sobrino Francisco Manfredi, siendo el primer producto lanzado de la marca Inacake, el cual después de una gran acogida en el mercado local, con el paso del tiempo desarrollaría más postres y productos de repostería como Bonnie, Tigretón y Biscotelas, que serían rápidamente un éxito en el mercado, haciendo que la marca empiece a destacarse de sus productos de repostería, y que serían considerados de gran acogida en ese tiempo. Y así inicia la aventura de esta marca. Y en 1976 Inalexa es trasladado de casa y pasaría a un área de 20.000 metros cuadrados en el Parque Nacional Pascuales, y se construiría un galpón con el primer horno de cinta continua para la producción de varios productos de repostería en serie, una tecnología nunca antes vista o hablada en el Ecuador. Y para 1979 Inalexa introduce su planta industrial en la vía Daule, y que 4 años después, viendo que las condiciones del mercado eran más favorables, Inalexa empezaría a elaborar productos snacks, siendo su línea principal desde entonces el maíz y el plátano. Y para 1982 Inalexa incursionaría en la línea de productos de maíz en hojuelas y lanzaría al mercado su división que intentaba imitar a los Doritos de Frito-Lay, Tostitos, el cual sería el primer snack salado de la compañía, que a diferencia de las papas del mismo nombre de Frito-Lay que solo están en Norteamérica, Tostitos tendría la forma de los Doritos. Hasta el día de hoy Tostitos es una de las marcas de snacks más reconocidas en el Ecuador. Y para 1983 Inalexa saca al mercado otra división de snacks, que serían los bocaditos de maíz conocido como Riscos, el cual a día de hoy se comercializa con versiones de queso, barbecue, limón y demás de estos bocaditos. Además sacaría al mercado su especie de competencia a Cheetos llamado Tostachos, y que con el paso del tiempo la marca fue sacando más snacks y productos como Tornaditos, que eran bocaditos de maíz con sabor artificial de queso. También Inalexa introdujo su división para hacer tortillas para tacos y burritos Mama Fanny. Actualmente la división de la marca que compite hoy en día con las tortillinas de la mexicana Bimbo. Y sí, para 1988 Inalexa introduce al mercado ecuatoriano sus famosos Tortolines, que son chifles de plátano, los cuales agarraron mucha fama en especial en zonas costeras del Ecuador. Tortolines ha sido una marca que con el paso del tiempo sacarían ediciones de estos chifles de queso, picantes y demás. No solo fueron populares en Ecuador, en otras partes del mundo llegaron a lanzarse estos icónicos chifles, lo que demuestra el orgullo de Inalexa hacia el mercado. Y fue tanto su éxito en la década de los 90 de esos chifles que hizo crecer la demanda que saquen más versiones de los Tortolines de Inalexa. En 1998 la marca lanzaría al mercado su línea de pan de yuca y queso fresco llamado Rosquitas. Adicionalmente llegaría la línea de papas chips conocida como Sarita, siendo los más conocidos las marcas Sarita Clásica y Sarita Rizada. En la década de los 2000 Inalexa fue creciendo con varios de sus productos de repostería y panquelería,
tanto que gracias al éxito de sus marcas de pastelería como Inacake, Bonnie y Tigretón, que la marca decide ampliar más marcas como Chococake y relleno de vainilla. Fue tanto el éxito y reconocimiento de la marca Inalexa que por esos tiempos muchos de los productos tendrían bastante acogida tanto para el mercado nacional como internacional, y que con la llegada de varias plataformas de compra en línea como Amazon, varios de sus productos fueron enviados a otras partes del mundo gracias a esta plataforma. Y además, Inalexa también presentaría para su división de Mama Fanny sus conchas de maíz para hacer tacos y más productos de snacks, repostería y tortillería. En 2012 llegó la empresa Arca Continental de la mano de Coca-Cola, el cual tendría operación en México y Ecuador, y compraría varias marcas de snacks y demás. E Inalexa no se salvaría de hacer un acuerdo con esta empresa, ya que en ese tiempo Arca Continental compraría la marca por $900 millones, siendo así su nuevo dueño para la compañía, al igual que la marca Wise Foods y Bocados, que fueron compradas por Arca. Y así Inalexa pasaría a ser de la mano del gigante Coca-Cola y su división de embotellamiento conocida como Arca Continental. Y que después de esta adquisición, Inalexa se expandió estratégicamente en el mercado de los alimentos y bebidas, sobre todo si eran referentes a los snacks. Y además que después de la compra, Inalexa recibió varios premios y reconocimientos internacionales. La compra de Inalexa por parte de Arca Continental le llevó a la marca un gran destino en cuanto a reconocimientos y expansión en el mercado de los snacks. En 2013, Inalexa lanza los tortolines cerveceros, una de sus ediciones más icónicas. Y para el 2016, Inalexa renovó la imagen de sus productos de repostería y panquelería, con una imagen más actual, y además que en uno de sus comerciales más icónicos sería remasterizado con personas reales. Y en 2017, Inalexa expandió tortolines a nuevos mercados como Australia, Nueva Zelanda, Perú y demás, como lo hemos mencionado. Y para 2018, Inalexa renovó la imagen de Tostitos en su imagen actual, y que con ello llegaron varios sabores especiales después del cambio. En el 2021, Arca Continental volvería a comprar otra marca de snacks, para así sumarla a su portafolio para así acompañarle a Inalexa, y compraría la marca Carly Snacks, reconocida marca por snacks como panchitos, pafritas y demás, diversificando el portafolio de las empresas con los snacks que tenía Inalexa, y que después Carly Snacks sería una división de Inalexa después de la compra. Y sí, después de la popularidad de tortolines, llegaría al mercado de Medio Oriente, siendo un orgullo ecuatoriano de parte de Arca Continental y de Inalexa. En 2022, Inalexa cumplió 50 años desde su creación, y que a la vez sería reconocido por la Cámara de Comercio de Guayaquil, y que luego lanzaría en 2023 por su aniversario el Inaverso, con productos como Inacake Mini, Candy Pop, Tostitos de Mega Queso y otros más. En el 2023, Inalexa sacaría el Ina Brownie, con una entrada nueva hacia otros productos de repostería. Y finalmente, después de 10 años de ausencia, en ese mismo año, los tortolines cerveceros regresan al mercado, y con el lema de una publicidad de la marca, regresó tu pana cervecero. Y actualmente Inalexa ha sido una marca que ha crecido en ventas durante los últimos años en productos de repostería, snacks y tortillería, gracias a su compra por Arca Continental. Actualmente es una de las divisiones de snacks más importantes del Ecuador. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Lo que empezó como un negocio de repostería familiar, y al ser una de las empresas de snacks y postres más importantes en el comercio ecuatoriano, Inalexa siempre dejará una huella significativa en los productos ecuatorianos. Y hoy en día es una de las tantas marcas que tiene el gigante Coca-Cola y su división de embotellamiento, Arca Continental.